Voy a hablar de conceptos, sobre todo del ámbito del sionismo, diferentes conceptos dentro del pensamiento, la literatura, por ejemplo, la sociología, la literatura, el arte y algunos ejemplos también intelectuales dentro del sionismo y luego conceptos en el mundo occidental, en América del Sur, bueno, todo lo que es Hispanoamérica y también algún ejemplo alemán, importante también en la cultura occidental. El sionismo sociológico hace referencia al sionismo como un fenómeno social y cultural que busca entender los factores que llevaron a su surgimiento y al desarrollo de la identidad nacional judía, en lugar de verlo puramente como un movimiento político. Se enfoca en la construcción social del sionismo, su papel como movimiento de liberación nacional de la diáspora judía y cómo se manifestaron diversas corrientes, socialista, religiosa, laica, que buscaban la autodeterminación y un hogar nacional en la tierra de Israel. Pero claro, el sionismo sociológico no es más un fenómeno social y cultural que lo que busca es comprender o entender los factores que llevaron a su surgimiento y al desarrollo de la identidad nacional judía, pero no verlo pues, solo con el espejo de lo político. Se enfoca en la construcción social del sionismo, su papel como movimiento de liberación nacional de la diáspora judía y cómo se manifestaron diversas corrientes socialista, religiosa laica, que buscaban la autodeterminación y un hogar nacional en la tierra de Israel con el objetivo de que eso se enfoca ese pensamiento de diferentes maneras, pero no es verlo de solo políticamente, sino verlo como una estructura de estudio social y cómo se manifiestan diferentes corrientes en torno a cómo buscaban la autodeterminación y un hogar nacional en la tierra de Israel, con el objetivo de crear un Estado, la división de esos estados, por un lado Israel y por el otro Palestina. Hoy en día, después de la reunión, lo que van a crear es una especie de casi vigilancia en la zona de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel y también las autoridades estadounidenses que van a estar vigilando en esa zona para evitar más conflicto en el futuro. El sionismo artístico no es un término como una definición consolidada, pero probablemente se refiere al arte que se creó o se inspiró en el movimiento sionista, especialmente la temprana historia de Israel, buscando expresar una identidad nacional y construir una cultura propia en Palestina. La fundación de la primera escuela del arte en Erez, que se encuentra en Israel, la fundó el escritor y sobre todo pintor Boris Schatz, que voy a hablar de él, que fue lituano, de origen judío, fue un intelectual judío. Y fue ejemplo de este intento de fusionar el arte con los objetivos sionistas. Claro, pero el sionismo artístico en realidad no es un concepto. O sea, que lo podríamos definir como que se encuentra dentro del arte y se creó o se inspiró en el movimiento sionista, especialmente la historia temprana de Israel, buscando expresar una identidad nacional, construir también una cultura propia de Palestina. Y quien lo creó fue la Escuela de Arte de Eretz, el propio intelectual judío Boris Schatz, que fue ejemplo de este intento de fusionar el arte con los objetivos sionistas. El sionismo significa el empeño por un Estado judío independiente. La palabra proviene de Sion, el nombre de la colina cerca de la ciudad de Jerusalén. Muchos judíos se sienten religiosa o culturalmente vinculados a esta región. El sionismo en sí, para entender, es el empeño por un Estado judío independiente en torno a la zona de Oriente Medio y sería la división de los dos estados y la creación, como pidieron o como intentaron llevar a cabo los europeos y como intentan llevar a cabo en la actualidad Estados Unidos y otras potencias europeas, con el objetivo de llevar a cabo una división entre Israel, Palestina y todo lo que divide la Franja de Gaza. El problema de hoy en día es que es un conflicto que lo que se ha pactado en sí no es casi una división, sino es una vigilancia por parte de Occidente, bueno, Occidente no, por parte de Estados Unidos, porque hoy en día Europa no tiene el peso que tenía a lo mejor de hace 50, 60, 70 años, aunque ya el peso después de de hace 80 años, cuando comenzó el conflicto de Israel, que esto vino no en 1948, sino ya anteriormente, es un ejemplo que es muy complicado de entender y que lo que quiere hacer en realidad Estados Unidos es llevar a cabo un control, junto con Israel, con el objetivo de evitar futuras amenazas por parte de cualquier Estado contrario al mundo occidental, sobre todo el terrorismo islámico, y que quede en manos de Israel. Es prácticamente lo que se lleva a cabo el pacto, con el objetivo de que Estados Unidos siempre esté en la vigilancia. Si hay algún problema, Estados Unidos y el resto de países europeos siempre van a apoyar a Israel, seguramente.
Franz Roth fue historiador, crítico de arte y fotógrafo alemán, una figura importantísima en el siglo pasado en la cultura germana. Maurice Satt fue escritor y artista judío lituano, fundador de la Academia de Artes y Diseño Bezalel en Jerusalén. Fue el principal precursor del arte sionista con el objetivo de combinarlo con el pensamiento del sionismo. Ben Satan fue pintor, ilustrador, artista gráfico, escritor y fotógrafo lituano. Desarrolló su carrera en Estados Unidos, conocido por sus obras de realismo social, sus puntos de vista políticos de izquierda y sus disertaciones publicadas en The Shape of Content. Y una de las obras de Ben Sand es Ohio Magic, un hombre que prácticamente bueno, pues, llevó a cabo diversos palos del ámbito artístico, escritor, pintor, ilustrador, artista gráfico, es decir, el mundo casi de la cultura y luego ya de la fotografía. Que él nació en Lituania, que él desarrolló toda su carrera artística en Estados Unidos, que estuvo dentro del realismo social, sus puntos de vista pues dentro de la izquierda política, sus disertaciones publicadas también en The Shape of the Content y un hombre o un intelectual que dejó huella en la cultura anglosajona, más que lituana. El sionismo literario no es un término establecido, pero puede referirse a la producción literaria que surge o que se asocia con el sionismo, el movimiento nacionalista judío que busca la creación de un Estado judío en Palestina y el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Esta literatura abarca desde los textos fundacionales del sionismo, con las obras del intelectual judío Theodor Herzl. Aparte de que fue intelectual, Theodor Herzl fue periodista, dramaturgo. Él nació en Austria-Hungría, pero bueno, se le considera intelectual judío. Hasta obras posteriores que explora la historia, la cultura, la identidad y las aspiraciones de Israel o la vida de los judíos en la diáspora, a menudo reflejando diversas perspectivas políticas y sociales sobre el movimiento y el sionismo literario. En realidad es seguir el pensamiento sionista en las obras que comenzaron con Theodor Herzl y los posteriores intelectuales y artistas que continuaron llevando a cabo sus explicaciones relacionadas con la historia, la cultura, la identidad y las aspiraciones de Israel o la vida de los judíos en la diáspora. A menudo se reflejan por diversas perspectivas políticas, sociales sobre el movimiento y el impacto. Y en torno a la diáspora judía se refiere a la dispersión del pueblo judío de su tierra ancestral que se encuentra en Israel. Eso es la diáspora, algo que lleva a cabo pues, el concepto de que, qué es el sionismo. El sionismo lo que pedía es la división de los dos estados, que llevamos ya más de 80 años, bueno, casi 80 años, que tampoco es que se va a llevar a cabo nada, porque es que lo que el pacto que ha surgido entre Israel y Estados Unidos y luego ya la confirmación por parte de Europa, porque Europa ya tampoco puede hacer absolutamente nada en las circunstancias en las que se encuentra toda la Unión Europea, la única manera es aceptar las condiciones que diga hoy en día Estados Unidos. Entonces, en el futuro, pues si los países y los estados empiezan a tener mayor protagonismo en el ámbito occidental, a lo mejor puede cambiar la situación para el continente europeo. Pero en la actualidad, hoy en día, siendo yo historiador, yo lo veo muy pesimista, sobre todo porque nos hemos acercado mucho a los postulados de Estados Unidos. Esto no quiere decir que Estados Unidos sea, y yo siendo historiador, sea para mí uno de los principales aliados ahora mismo, porque si te tienes buenas relaciones con Estados Unidos, Canadá, todo lo que es América del Sur, todo eso, más la zona incluso de algunas potencias asiáticas como Japón o Corea del Sur, para España y para muchos países europeos es algo muy positivo en el ámbito político mm, externo, es decir, la política exterior más allá del mundo europeo. El sionismo cultural es una corriente del sionismo liderada por Asher Hinsberg, aunque así no se le conoce por el seudónimo artístico Ahad Ham, que fue además un intelectual judío que nació en Ucrania y que prácticamente se marchó a Israel porque es donde estuvo prácticamente toda su vida y su carrera artística, que prioriza el renacimiento y la supervivencia de la cultura judía más que un estado político. Eso es el sionismo cultural, es decir, priorizar el renacimiento, la supervivencia de la cultura judía más que llevar a cabo un estado político. Entonces es totalmente opuesto al sionismo político, el sionismo
literario o artístico, que lo que intentan llevar a cabo es la división de los dos estados. Su objetivo era crear en Israel un centro espiritual para que la herencia cultural judía encontrara libre expresión y se fortaleciera, sirviendo como base para la continuidad del pueblo judío. El sionismo cultural en sí es algo que el concepto prioriza más el renacimiento y la supervivencia de la propia cultura judía, más que llevar a cabo la creación de un Estado político. Entonces, lo que intentan llevar a cabo es que el objetivo es crear en Israel un centro espiritual para que la herencia cultural judía encontrara libre expresión y se fortaleciese o se fortaleciera, con el objetivo de que esa cultura continuase siendo la base en el futuro del pueblo judío y de la cultura. El realismo social y el realismo fantástico son dos conceptos del mundo occidental que nada tienen que ver con el sionismo y todo el conflicto que continúa después de 2 años entre Israel y Hamas y la zona de Palestina y la Franja de Gaza, en la que están muriendo gente, mujeres, niños y niñas inocentes por los bombardeos de un bando, sobre todo Israel, y también del bando de Hamas. Hay que decirlo. El realismo social es una corriente artística que busca retratar las condiciones de vida de la clase trabajadora y los desfavorecidos, exponiendo desigualdades y la explotación social con el fin de provocar una reflexión y un cambio. Se manifiesta en diversas formas de arte como la pintura, la literatura y el cine, y se diferencia del realismo socialista por su enfoque democrático y crítico en lugar de la propagación estatal. El realismo social es describir prácticamente toda la vida real y tal y como es, de la clase trabajadora, de los más desfavorecidos, como se explicaba en la literatura del realismo del siglo XIX, Galdós, Emilia Pardo Bazán, Clarín, Stendhal, Balzac, muchos escritores como Dorotevsky, León Tolstoy, un montón que hablaban, o por ejemplo Anton Chekhov también, que estaban dentro del ámbito del realismo y de la expresión que lo trataron en sus obras, tal y como veían los propios escritores del realismo la realidad a través de los sentidos, sobre todo como lo veían ellos. Y luego, lo que lleva a cabo es eso, pues una explotación social, lo que provocan los propios intelectuales es una reflexión, un cambio, se manifiesta en las diversas corrientes artísticas, ya sea la pintura, ya sea la literatura, ya sea el cine o cualquier otro tipo de ámbito del arte o de la cultura. Y se diferencia del realismo socialista por su enfoque democrático y crítico en lugar de la propagación estatal. Porque un realismo socialista lo que se enfoca es en la cultura soviética, en propagar lo que es la cultura para el socialismo soviético, el realismo socialista era lo primordial. Y quien se pasase o cambiase a lo mejor una estructura cultural soviética, estaba fuera directamente, incluso podían encarcelarlo, o ya peor, que era, o se tenía que marchar exiliado, porque si no lo podían pues asesinar a cualquier disidente soviético. Y el realismo en realidad social es democrático, crítico, y es la realidad. El otro, el realismo socialista, es propagar la cultura soviética a sus ciudadanos. Y el realismo fantástico es un género que mezcla lo extraordinario con la cotidianidad, integrando elementos mágicos o sobrenaturales dentro de una realidad común sin que los personajes o narrador muestren sorpresa ante ellos. A diferencia de la fantasía pura, lo fantástico se presenta como algo normal y sin explicación, desdibujando los límites entre lo real y lo irreal para crear un mundo literario único y natural. El realismo fantástico es mezclar aquello que es extraordinario con la cotidianidad, es decir, lo que se ve en la vida real, integrando elementos mágicos, sobrenaturales dentro de una realidad común, sin que los personajes o el narrador muestren sorpresa ante ellos. A diferencia de la fantasía pura, lo fantástico se presenta como algo normal y sin explicación. Yo soy de la fantasía pura, de dibujando los límites entre lo real y lo irreal, para crear un mundo literario pues, único y natural, con el objetivo de unir el realismo fantástico, la realidad cotidiana de lo que escribe el propio intelectual o artista con ideas que a lo mejor no tienen que existir, que son, pues eso, las ideas innatas, que se podría hablar de la filosofía, que son ideas irreales, que eso no quiere decir que en un cuento se puedan contar o en una obra, algo, no hace falta escribir cualquier artista que ha sido importante, pues como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, u otros tantos, que también en España han llevado a cabo, bueno, pues su vida artística, pues a veces han hablado de la realidad, otras han hablado de la fantasía, es decir, que han unido diferentes facetas y han hablado, bueno, pues de diferentes, han escrito diferentes obras, tanto lo real como lo propio que sería irreal.
Y ha hablado de dos, bueno, de tres intelectuales en el mundo europeo, uno en Alemania, dos en Lituania, aunque estaban relacionados con el ámbito del sionismo, pues todo ello, los dos sobre todo de Lituania. Por último, el último ejemplo, voy a hablar de Hispanoamérica, América del Sur, con Manuel Zapata Olivella, que no es uno de los escritores tan conocidos en la literatura hispana o en la lengua española, pero que es muy importante, sobre todo aquí en España no es tan conocido, pero fue muy importante en la literatura de todo lo que es Hispanoamérica o todo lo que es América del Sur, porque él fue escritor colombiano, el primer autor que saltó en sus obras la identidad colombiana negra. Su madre fue una mestiza hija de una india y de un catalán y su padre un liberal convencido y muy culto. Cuando su familia se trasladó a Cartagena, siendo él todavía muy niño, entró de lleno en contacto con la pintura, con la cultura negra. Desde muy joven comenzó a escribir bueno, pues en el periódico El Fígaro y luego ya en otro tipo también de revistas como fueron Estampas de Bogotá, Cromos, Sábado y Suplemento Literario del Tiempo. Y la obra es Tierra Mojada de 1947. Un hombre que, bueno, hay que decir que nació en España y que siendo un niño pues, vivió toda su vida fuera de España, en Colombia, que saltó en sus obras la identidad colombiana negra, siendo el primer artista o autor en realizarlo. Su madre era una era hija mestiza, porque bueno, de una india y de un padre catalán. Su padre era un liberal convencido y muy culto. Él nació, como he dicho ya, como acabo de explicar, decir, en España, pero siendo muy niño se trasladó junto a su familia y se marchó a Cartagena, allí a Colombia, y allí entró en contacto con la cultura negra, los problemas también sociales que vivían muchos de los países en América a principios del siglo XX. Ya desde muy joven ya tuvo grandes dotes en torno a la escritura, primero en escribir el Fígaro y luego a partir de ahí escribió en diversas revistas, entre ellas Estampas de Bogotá, Cromos, Sábado y Suplemento Literario del Tiempo. Y su obra es Tierra Mojada de 1947, un hombre que dejó huella y que fue de los primeros que se interesó y saltó la idea de la identidad colombiana dentro de la cultura negra. Y con ello finalizo comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural, con varios ejemplos en América del Sur, en Europa y dentro del sionismo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.